Bienvenidos a Misterios Clásicos. Esta noche nos adentramos silenciosamente en el silencio iluminado por las velas de la capilla de Santa María, donde una sola nota del coro rompió el silencio de completas. Los susurros se mueven entre los bancos, los secretos respiran bajo los himnos, y la señorita Marple escucha. ¿Desde dónde nos acompañas? Ahora, sírvete algo caliente y que comience el misterio. La campana de la pequeña iglesia de Santa María Mead replicaba las últimas notas de completas, flotando en un crepúsculo cargado de lilas y lluvia. La congregación barajaba sus himnarios, susurrando las últimas notas. Amén mientras la esposa del vicario se ocupaba de las velas. Debería haber sido una velada de devoción sin importancia, salvo que el silencio siguió demasiado rápido al sonido. Un silencio que no parecía paz. La señora Price Ridley fue la primera en notar la ausencia. ¿Dónde está la señora Hewitt?, murmuró al banco de atrás, esperando oír el crujido del chal de la viuda o su tos seca. Pero el asiento del rincón cerca de la sacristía permanecía vacío. Las sombras de la iglesia, profundizadas por la luz moribunda, parecían acercarse. Al fondo, la señorita Marple cerró su libro de oraciones con los ojos entrecerrados. El silencio tenía textura. Había conocido demasiados como para no reconocer este. Era el tipo de silencio que se expande después de que algo terrible sucede, antes de que nadie se atreva a nombrarlo. Para cuando el sacristán llevó su lámpara hacia la puerta lateral, había empezado a llover. Un grito débil, mitad humano, mitad viento, se alzó desde detrás de la cortina de la sacristía. En cuestión de segundos, la voz serena del vicario pidió ayuda, pero las palabras sonaron extrañamente contenidas, como si la propia corrección dudara en creerlas. La señorita Marple llegó a la sacristía justo cuando los aldeanos se congregaron en grupos confusos. En el suelo de losas yacía la señora Hewitt, la viva imagen de la viudez una hora antes, ahora desplomada junto al baúl de las ofrendas. Una horquilla de plata brillaba cerca de su mano. Su rostro, inclinado hacia las velas, no mostraba ninguna herida, solo una terrible quietud. El médico, llamado desde 2 bancos más allá, se arrodilló con rapidez profesional. «Probablemente del corazón», murmuró, pero la mirada de la señorita Marple se detuvo en la horquilla caída. Tenía la forma de una pequeña cruz, doblada por un brazo como si se la hubieran arrancado de un cabello apresuradamente. Una cosa trivial, quizás. Sin embargo, en St. Mary Mead, las cosas triviales solían significar todo. Para cuando llegó el alguacil, los chismes ya habían comenzado a proliferar con cautela. La señora Price Ridley susurró que la señora Hewitt había estado agitada toda la semana. La señora Bantry insinuó cartas que el sacristán recordaba que se había quedado en la sacristía después del ensayo del coro para rezar sola. La señorita Marple no dijo nada. Observó a la esposa del vicario evitando la mirada y notó cómo le temblaba la mano al vicario al firmar la nota del médico. Afuera, la lluvia arreciaba, difuminando las farolas del cementerio. La señorita Marple permanecía bajo su paraguas, contemplando el sendero que serpenteaba hacia High Street. Había vivido lo suficiente para saber que en los pueblos, los malvados rara vez usaban botas o pantuflas, y hablaba con educación. En algún lugar detrás de ella, una puerta se cerró con un clic dentro de la iglesia. El sonido fue suave, deliberado, definitivo. La señorita Marple levantó ligeramente la cabeza, con expresión pensativa más que alarmada. Sabía que el silencio se había roto esa noche, y no solo por el grito. El último sonido de aquella puerta al cerrarse aún flotaba en el aire húmedo cuando la señorita Marple comenzó a caminar lentamente por el sendero de la iglesia. La luz de la linterna ondulaba tenuemente sobre las piedras resbaladizas. Vio la bicicleta del alguacil apoyada en la puerta, con gotas en el manillar como perlas de mercurio. Él estaba cerca, con el sombrero bien calado, anotando nombres en un cuaderno que luego olería a lluvia y preocupación. «Buenas noches, señorita Marple», dijo, tocándose el ala del sombrero sin abrigarse. «Mala suerte, esto. El médico dice que son causas naturales». «Muy probablemente», respondió ella con dulzura, «aunque la muerte rara vez elige su hora de forma tan teatral». El agente pareció desconcertado, quizá ofendido por la compostura del comentario, pero antes de que pudiera responder, apareció la señora Price Ridley, envuelta en chales como un barco que zarpa a toda vela. «Le dije», insistió sin dirigirse a nadie en particular, que esos sedantes eran demasiado fuertes. «Las mujeres de nuestra edad no deben jugar con la química». Pobre señora Hewitt, estaba muy nerviosa. La señorita Marple no hizo ningún comentario.
Se limitó a observar cómo la mirada de la mujer se dirigía a las ventanas de la vicaría, contando a los oyentes. Cuando la charla se intensificó de nuevo, se escabulló hacia la puerta del cementerio, donde la lluvia silbaba sobre el seto. Dentro de la vicaría, un fuego bajo ardía tras unas cortinas de encaje. La señora Calthrop recibió a sus invitados con una cortesía reservada, invitándolos a secarse un momento. La sala olía a humo de vela y a cera para muebles de lavanda. Las tazas tintineaban levemente en los platillos, el rito tácito del pueblo en crisis. Fue espantoso, simplemente espantoso, dijo la señora. Bantry, que por alguna razón ya había llegado, y la pobre mujer es tan respetable. Recuerdo el funeral de su esposo en el ataúd, con los ojos secos como el mármol. La llamaban la viuda que nunca lloró. ¡Qué control! La señora Calthrop se puso rígida. El dolor se manifiesta de muchas maneras, Dolly. Sí que lo hace, murmuró la señorita Marple, con la vista fija en el vapor que salía de su taza. A veces prefiere el silencio, a veces algo más exigente. La sala se estremeció con risas inseguras. Solo el vicario, paseándose junto a la chimenea, parecía no oír. Tenía las manos entrelazadas a la espalda, con los nudillos blancos. Era una mujer devota, dijo bruscamente. No entiendo por qué se quedó después del servicio. La señora Calthrop lo miró. Quería hablar del fondo conmemorativo, querido. ¿Recuerdas que escribió sobre ello? Un silencio se apoderó de él como tinta derramada. La señorita Marple notó el leve asentimiento del vicario, demasiado rápido para ser convincente. Lo archivó junto a la horquilla doblada y la extraña serenidad de la muerte. Cuando los visitantes se dispersaron, regresó a casa caminando por senderos que brillaban bajo la luz de gas. Los setos rezumaban agua y secretos. Pasó junto a la cabaña de los Hewitt, una casa pequeña y formal con las persianas ya bajadas. Una sola lámpara ardía en la ventana, convirtiendo la lluvia en hilos dorados. Una mujer estaba dentro, joven, con rostro ansioso, alisando el cabello de un niño, la nuera de la difunta viuda, recordó la señorita Marple. Se preguntó quién se lo habría dicho ya. A la mañana siguiente, el pueblo había asimilado la tragedia en pequeñas dosis. El tendero la repitió con la debida compasión. La encargada de correos ofreció una teoría sobre la fragilidad cardíaca, aunque el lechero afirmó haber notado una mirada extraña a principios de semana. Sin embargo, todas las versiones coincidían en que la muerte de la señora Hewitt, aunque repentina, fue pacífica. Esa sola palabra consoló a todos, excepto quizás a la señorita Marple, quien había visto la tensión en las manos de la difunta, el leve moretón en un dedo, como si hubiera agarrado algo que se resistía. En el Blue Boar, las conversaciones se interrumpieron cortésmente cuando entró a tomar su té de la mañana. El dueño, ansioso por parecer informado, se inclinó sobre el mostrador. «Pésimo asunto, señora. La policía dice que no hubo ningún delito. Aún así, es curioso que viniera el jueves pasado a preguntar por ese desconocido». «¿Extraño?», repitió la señorita Marple, removiendo su taza. «Un tipo alto, dijo ser un primo de Londres. Se alojó en casa de la señora Culver una noche. Nunca más lo volvieron a ver». Bajó la voz. Ella pareció disgustada después de que se fue. «Qué observador de tu parte te darte cuenta», dijo la señorita Marple. Cuando volvió a la luz del día, el reloj de la iglesia dio las 11, cada campanada como una pregunta. Al otro lado del césped, vio al vicario hablando con seriedad al alguacil. Los papeles revoloteaban del maletín del oficial. Uno de ellos se enganchó en la hierba mojada, una hoja de papel estampada con el escudo de la parroquia. La mirada de la señorita Marple, aguda incluso de lejos, reconoció la letra antes de que la guardaran en el bolsillo, una letra de viuda. Esa tarde visitó a la nuera de la señora Hewitt con el pretexto de mostrar compasión. La joven, Margaret, abrió la puerta con los ojos enrojecidos y una cortesía demasiado rígida para ser solo de dolor. «No puedo creer que se haya ido», dijo la señorita Marple en voz baja. «Fue muy amable conmigo cuando llegué al círculo de costura de la parroquia. Siempre puntual». Margaret asintió, retorciendo un pañuelo húmedo. Creía que la puntualidad era casi tan buena como la piedad. Se mantuvo firme. «La firmeza es una forma de amor, a veces», sugirió la señorita Marple, «sobre todo cuando uno se siente impotente». La garganta de la niña se tensó antes de hablar. Tenía buenas intenciones, solo que no le gustaban los extraños en la casa, aunque traían desgracias. La mirada de la señorita Marple se desvió hacia la repisa de la chimenea. Entre las fotografías enmarcadas había un pequeño crucifijo de plata,
con la base ligeramente doblada, gemela de la horquilla rota. «¡Qué obra tan bonita!», observó. Margaret se sonrojó. Era suyo. Mandó hacer un juego después de la muerte de mi esposo. Dijo que encontraba consuelo en las cruces. «Ah», murmuró la señorita Marple, estudiando el brillo del metal. «Algunas personas prefieren que su comodidad sea visible». Cuando se fue, la calle ya se oscurecía de nuevo. Las voces de los niños resonaban débilmente en el verde, ajenas al trasfondo de sus risas. Desde la torre de la iglesia llegaban las primeras notas de ensayo del coro, preparándose para los himnos dominicales, vacilantes, irregulares, como si el edificio mismo hubiera perdido la llave. La señorita Marple se detuvo y volvió a mirar hacia la vicaría. El vicario estaba en la ventana, observando la calle con una quietud que parecía deliberada. Sus miradas se cruzaron solo un instante antes de que él corriera a la cortina. Siguió caminando, con el paraguas golpeando el pavimento, mientras sus pensamientos se entrelazan silenciosamente entre recuerdos y conjeturas. Había algo en ese desconocido, la conversación perdida, las muestras de devoción repetidas como ecos. La muerte puede haber parecido natural, pero las muertes naturales rara vez inspiran un silencio tan cuidadoso. Al llegar a su puerta, una figura pasó apresuradamente junto a un joven con abrigo oscuro, con el rostro oculto por el ala de su sombrero, que llevaba un paquete atado con una cuerda. Él no la miró, pero ella vislumbra un papel pálido dentro del envoltorio, el escudo parroquial, manchado por la lluvia. La señorita Marple lo vio desaparecer entre la niebla que se acumulaba cerca de las farolas de High Street. Se quedó un buen rato bajo las lilas que goteaban, con el olor a tierra mojada impregnado en el aire, con una expresión indescifrable. A sus espaldas, las campanas de la iglesia volvieron a repicar, pero esta vez una nota sonó ligeramente apagada, como si se resistiera a decir la verdad. El eco de la campana plana persiste mientras la señorita Marple observaba cómo la silueta del desconocido se desvanecía en la niebla. Su mente, experta en percibir los detalles, se fijó no en su andar, sino en la forma en que llevaba el paquete pegado al pecho, como quien lleva algo que no es ni pesado ni inofensivo. Un trozo de papel blanco se asomaba a través del envoltorio marrón húmedo, y aún podía ver la leve mancha donde se había borrado un sello. Cuando llegó a la puerta de su cabaña, el sonido de sus pasos se había desvanecido. Solo quedaba el tenue aroma a tinta húmeda, o quizás era imaginación. La señorita Marple había descubierto a menudo que la intuición huele antes de hablar. Dentro, encendió su lámpara, el cálido círculo de luz cayó sobre su bastidor de bordado y un volumen medio leído, suplemento literario del Times. Un trueno rugió en algún lugar cerca de Mosh Benham. Preparó té, escuchando cómo la lluvia volvía a caer sobre los cristales. El vapor difuminaba su reflejo en el cristal, suavizando hasta convertirlo en algo pensativo y casi serio. Su tejido estaba en la cesta, a medio terminar patrón de pequeñas cruces. Le había parecido encantador cuando empezó esta noche. Parecía curiosamente insistente. Mientras trabajaba, pensó en la horquilla de plata de la señora Hewitt, el crucifijo sobre la repisa de la chimenea y ese pequeño moretón en el dedo de la viuda. Las apariencias eran tan pulcras como siempre en St. Mary Mead, pero los hilos debajo estaban muy enredados. A las 9:30, un golpe interrumpió el tranquilo ritmo de las agujas. Era el agente Green de nuevo, con el sombrero chorreando, con aspecto a la vez oficioso e inseguro. «Buenas noches, señorita Marple. Disculpe la molestia. El superintendente Slack me ha enviado. Me pregunta si vio a alguien salir de la iglesia después del servicio, aparte de los fieles habituales». La señorita Marple juntó las manos cuidadosamente. «Vi a todos, querido, pero uno no siempre... Aviso, todos lo hacen. Depende de lo que uno espera ver». Green parpadeó. «¿Eres, señora?» «Bueno, hubo un informe. La señora Kilber dice que su inquilino se fue sin pagar. Hombre alto, abrigo oscuro. Podría ser el mismo que visitó la señora Hewitt. Hemos informado, por supuesto». «¡Qué eficiente!», dijo la señorita Marple con suavidad. «¿Y el paquete que llevaba?» El agente arqueó las cejas. «¿Usted también lo vio, señora?» «Yo vi eso algo lo llevaban», respondió ella, levantándose para servir más té. «¿Sabes a dónde se dirigía?» «Hacia la oficina de correos, probablemente. Llovía a cántaros, así que lo perdí en el césped». La señorita Marple asintió, ofreciéndole una taza, que él rechazó por respeto nervioso. Cuando se fue, ella permaneció un buen rato junto al fuego, con el tic-tac del reloj de la repisa acompañando sus pensamientos. Lluvia, paquetes y periódico parroquial, cada uno inocente por separado,
pero juntos sugiriendo una intención. A la mañana siguiente amaneció pálido y cargado de niebla. St. Mary Mead tenía el aspecto de un pueblo decidido a alegrarse después de un disgusto. Los escaparates relucían y la señora Bantry ya estaba en la puerta de su casa hablando animadamente con el coronel Melchet, quien había llegado en su función oficial desde Much Benham. La señorita Marple, caminando hacia la oficina de correos, pasó junto a ellos con una sonrisa que ocultaba su curiosidad. Dentro de la pequeña oficina de correos, el aire olía a lacre y sobres húmedos. La señorita Harnell, que se enorgullece de su discreción y precisión, estaba de pie tras el mostrador con un libro de contabilidad abierto como una sagrada escritura. «Buenos días», la señorita Marple me saludó amablemente. «Me preguntaba si anoche enviaron un paquete fuera de horario, ¿no?» La señorita Harnell resopló. «Desde luego que no, señorita Marple. La oficina cierra a las 8, aunque esta mañana encontré la puerta lateral sin pestillo, lo cual es mayoría irregular. Y alguien dejó huellas junto a la caja». «¿Huellas?» «En el parterre, cerca del buzón. Talla 9, diría yo. Barroso, no como el barro del pueblo. Podría ser del carril del tren». La señorita Marple asintió pensativa, comprando un sello de medio penique que no necesitaba. «Nunca se sabe qué tan lejos llega el barro, ¿verdad?», dijo, y se fue antes de que la solterona pudiera reflexionar. Tomó el sendero hacia la vía férrea, cuyos setos goteaban rocío. A esa hora rara vez pasaban trenes, dejando al mundo suspendido en una silenciosa expectación. Junto a la vía había un pequeño cobertizo, en desuso desde hacía tiempo, donde los chicos a veces escondían cigarrillos. Hoy olía ligeramente a parafina y papel mojado. Dentro, en el suelo, encontró el borde de un envoltorio marrón toscamente rasgado, y debajo un fragmento de papel con membrete con el escudo de la parroquia. La señorita Marple lo dejó con delicadeza y retrocedió hacia la niebla, con expresión indescifrable. No deseaba adentrarse más. Algunas verdades, reflexiona, tienen la decencia de esperar. Esa tarde se anunció la investigación para el viernes, aunque todos sabían que el veredicto sería decente. La señorita Marple asintió como siempre, sentada tranquilamente junto a la señora Price Ridley, quien se abanicaba con excesivo vigor. El forense habló con energía, el médico repitió su opinión y el testimonio del vicario fue breve. «Ella se quedó para hablar de asuntos parroquiales», dijo con voz firme. «Cuando regresé, la encontré desplomada». La esposa del vicario mantenía la mirada fija en el himnario, con los labios apretados. La señorita Marple observó cómo sus manos aferraban su bolso, con los nudillos pálidos y los tendones aún más tensos, aunque impidiendo que se le escapara algo. El veredicto fue muerte por causas naturales, acelerada por el shock. Cumplió con todo el decoro. Sin embargo, cuando la señorita Marple salió a la luz del cementerio, notó que el superintendente Slack la observaba con el ceño ligeramente fruncido. «¿No está usted convencida, señorita Marple?», dijo en un tono entre broma y desafío. «Rara vez lo soy», el superintendente respondió con serenidad. «Alarga la vida». Se rió entre dientes a su pesar. «Bueno, si crees que es asesinato, tendrás que mostrarme cómo. Sin veneno, sin golpes, no le falta nada, excepto el sentido común, tal vez». Los ojos de la señorita Marple brillaron. La sensatez suele ser la prueba más rara. Se despidieron, amistosamente, pero ella no se fue directamente a casa. En cambio, se dirigió al pórtico de la iglesia, atraída por un susurro de movimiento en el interior. La esposa del vicario estaba allí sola, reorganizando himnarios que no requerían atención. «¡Qué momento tan terrible!», dijo la señorita Marple en voz baja. «Debes estar muy agotada». La mujer se giró rápidamente. «Oh, señorita Marple. Sí, claro, estamos todos muy conmocionados». Su voz tembló al pronunciar la última palabra. La señorita Marple observó su rostro pálido y el pequeño crucifijo que llevaba en el cuello, idéntico de nuevo a la horquilla y al adorno de la repisa de la chimenea. «¿Conocías bien a la señora Hewitt?» «No íntimamente. Era exigente. Creía que la parroquia podía gestionarse mejor». «Un defecto común entre los piadosos», murmuró la señorita Marple. «Confunden guía con gobierno». La señora Calthrop soltó una risa forzada. En efecto, se agachó para recoger las hojas de himnos caídas, pero sus manos temblaban con tanta fuerza que volvieron a esparcirse. La señorita Marple se agachó para ayudar, notando una página manchada de tinta, como si la hubiera tocado una mano mojada. «Quizás sería mejor dejarla secar», dijo amablemente. «Las marcas de tinta tienen una forma de contar historias que uno no quiere escribir». Al salir, el aire se había despejado y la brillante luz del sol doraba las lápidas. Al otro lado del prado, el joven con el parcelador,
muy parecido a él, estaba apoyado en la valla, hablando en voz baja con Margaret Hewitt. Sus figuras formaban una curiosa composición de juventud y secretismo, enmarcada por la pureza de la luz del día. La señorita Marple aminoró el paso, observando cómo Margaret le entregaba algo pequeño y brillante antes de que él caminó rápidamente hacia el sendero que se alejaba de la estación. Se quedó allí un largo rato, con la sombrilla ligeramente apoyada en la hierba, siguiendo con la mirada la figura que se alejaba. Luego se volvió hacia la iglesia, donde la cuerda de la campana colgaba inmóvil, con una gota de agua temblando en su punta como la pausa antes de la confesión. La luz del sol temblaba sobre el cementerio mientras la señorita Marple observaba al joven desaparecer callejón abajo, dejando a Margaret Hewitt de pie junto a la valla. La mano de la joven se cernía sobre su garganta, donde una cadena de plata reflejaba la luz, el mismo brillo apagado que la señorita Marple había notado en la horquilla, el crucifijo y el colgante de la esposa del vicario. La repetición ya no parecía accidental. En los pequeños detalles, los patrones eran la moneda de cambio de la verdad. Avanzó como por casualidad, deteniéndose a admirar las rosas amarillas que trepaban por la cerca. «¡Qué flores tan bonitas!», dijo en voz baja. «Nunca dejan de brotar por mucho que se puedan». Margaret se sobresaltó, ruborizándose. «Ay, señorita Marple, no la había visto. Rara vez lo haces, querida. Mi presencia tiende a ocultarse tras lo obvio». Los dedos de la niña se apretaron alrededor de la barandilla de la cerca. «¿Estuviste presente en la investigación?» «Sí. Y yo pensaba que te comportaste con admirable compostura». «Es lo que ella hubiera querido», dijo Margaret rápidamente. «Odiaba las exhibiciones. En efecto, el autocontrol es una forma muy respetable de rebeldía». La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Era una amiga la que acabo de ver?» Margaret dudó. «Un pariente», dijo al fin. «Traía un mensaje. Del abogado de mi difunto esposo. Qué amable de su parte entregarlo personalmente». «Sí». Una pausa demasiado larga. «Pronto se irá». El tono de la señorita Marple era suave, casi distraído. Es curioso, ¿verdad? Cómo la muerte altera no solo a los vivos, sino también el ritmo de las cartas. Parecen llegar en los momentos más significativos. Margaret esbozó una leve sonrisa insegura, murmuró una excusa y se apresuró hacia High Street. La señorita Marple se quedó inmóvil un instante más, siguiéndola con la mirada hasta que la joven desapareció en la luz del sol. Entonces se dirigió a la iglesia, con pasos mesurados y pausados. Dentro, el aire era más fresco, impregnado de un ligero aroma a aceite de vela y flores ligeramente marchitas. El sacristán pulía latón cerca del presbiterio, absorto. «¡Qué asunto tan terrible, señorita!», dijo al acercarse ella. «¡Qué asunto tan terrible! Aún así, el vicario dice que lo mejor es seguir adelante». «Muy bien», dijo la señorita Marple. «La rutina reconforta a los justos. Y sin embargo, me pregunto si la rutina de la señora Hewitt incluía visitar la sacristía tan tarde». El sacristán frunció el ceño, frotando el atril. A veces se quedaba un rato. Dijo que le gustaba el silencio. ¿Y el jueves por la noche? Dudó. No la vi entrar. Pero alguien estuvo aquí antes de que terminara el servicio. Pensé que era un cura, un abrigo alto y oscuro. Pero cuando volví a mirar, había desaparecido. Pensé que lo había imaginado. La señorita Marple asintió con gravedad. La imaginación suele ser más veraz que los ojos. Al salir de la iglesia, vio al vicario de pie junto a la puerta del monasterio, hablando con el coronel Melchett. El cuaderno del superintendente brillaba al sol y el sombrero del vicario le ensombrecía el rostro. La conversación se interrumpió al acercarse ella. «Ah, señorita Marple», dijo Melchett con buen humor. «Hemos estado hablando de la seguridad de la iglesia, ¿verdad, reverendo? Parece que St. Mary Mead se ha convertido en el centro de la controversia». La señorita Marple sonrió levemente. «Un toque de dramatismo le sienta bien al alma de vez en cuando, coronel. Nos recuerda que seguimos siendo humanos». El vicario inclinó la cabeza, cortés pero distraído. Sus manos se movían constantemente, alzándose el cuello de la camisa, ajustándose los puños. La señorita Marple sabía que la culpa a menudo se confundía con la agitación y la agitación con la rectitud. Después de que los hombres se marcharan, caminó a casa por el sendero más largo que pasaba por el prado. La hierba brillaba con el resplandor de la lluvia y las abejas zumbaban entre los tréboles. Todo parecía normal, y eso era lo que más la perturbaba. St. Mary Mead ya había asimilado el escándalo, suavizando hasta convertirlo en una anécdota. La respetabilidad era un camuflaje maravilloso. En la puerta de su casa encontró un pequeño sobre prendido al correo.
Su nombre estaba escrito con cuidado, con la tinta ligeramente borrosa. Dentro había un trozo de papel doblado con una sola frase. La verdad fue sacada de la sacristía, sin firma, sin dirección, solo un leve rastro de algo, quizá olor, quizá cera. La señorita Marple le dio 2 vueltas y se lo guardó en el bolsillo al oír pasos que se acercaban. Era la señora Bantry, enérgica y con cofia, llena de compasión. «Jamás lo adivinarás, Jane. Dicen que la señora Calthorpe se desmayó en la rectoría esta mañana. Nervios, claro. El médico ha vuelto a llamar y está conociendo esa casa demasiado bien». «¡Qué desgracia!», murmuró la señorita Marple, aunque los nervios a menudo ocultan algo muy distinto de la debilidad. La señora Bantry se acercó. «Entre nosotras, querida, siempre he pensado que la esposa del vicario se preocupaba demasiado por las apariencias. Se tomó la muerte de la señora Hewitt como algo muy personal, como si pudiera perjudicar a la parroquia». «Las apariencias son espejos tan frágiles», dijo la señorita Marple en voz baja. «Se rompen con tanta facilidad si se las manipula con demasiada firmeza». Esa noche visitó la rectoría con el pretexto de llevar flores. La señora Calthorpe, pálida pero serena, la recibió en un salón a oscuras que olía ligeramente a amoníaco. «Es usted muy amable», dijo la mujer con voz temblorosa. «Me temo que he sido una tonta». «La necedad es una virtud subestimada», respondió la señorita Marple dejando el ramo. «A menudo precede a la honestidad». Un destello de confusión cruzó el rostro de la señora Calthorpe. «¿Crees que soy deshonesta?» «Para nada. Pero creo que tienes miedo. Hay una diferencia». La esposa del vicario apretó las manos con fuerza. «No sé a qué te refieres». «Oh, creo que sí», dijo la señorita Marple con suavidad. «Fue usted la última en ver con vida a la señora Hewitt, ¿verdad?» «Sí, creo que sí. Y sin embargo no la acompañaste a la sacristía, aunque dices que quería hablar sobre los fondos parroquiales». «No, ella deseaba orar sola». La señorita Marple inclinó la cabeza. «Un deseo loable. Pero es curioso que uno traiga correspondencia para la oración». La compostura de la mujer se quebró un poco. «¿Qué correspondencia?» «El periódico parroquial. Fue encontrado cerca del cuerpo. Nunca lo vi. Me atrevo a decir que no. Aún así, hay manchas que uno no puede evitar, incluso manteniéndose a la luz». La señora Calthorpe se levantó de repente, pálida. «Señorita Marple, tiene usted unas insinuaciones terribles». «Para nada, querida», dijo la señorita Marple con voz tranquilizadora. «Solo hago un comentario sobre la naturaleza humana. Es capaz de una limpieza extraordinaria cuando la culpa es desordenada». Entonces entró el vicario, evitando que su esposa respondiera. Su saludo fue cortés, su sonrisa forzada. «Estamos demasiado alterados por estas especulaciones, señorita Marple. Mejor dejemos a los muertos en paz». «Paz», repitió la señorita Marple en voz baja, tomando sus guantes de la silla. «Es una palabra que se escucha a menudo en la iglesia, pero menos fuera de ella». Los dejó de pie, juntos, con la cortina temblando por la corriente de aire de su partida. El aire de la tarde era denso y dorado, y los primeros murciélagos habían comenzado su silencioso vuelo entre los olmos. En la puerta, se detuvo para volver a mirar la nota anónima en su bolsillo. La letra, ahora se dio cuenta, coincidía con la inclinación que había visto en el aviso del fondo conmemorativo clavado en la sacristía. Al entrar en su cabaña, una sombra se movió tras el seto, un movimiento rápido y cauteloso, que desapareció antes de que pudiera darse la vuelta. La puerta chasqueó suavemente, como si la hubiera tocado una mano invisible. La señorita Marple corrió el cerrojo y se quedó inmóvil, escuchando. Afuera, las abejas se habían enmudecido y en algún lugar del pueblo una campana dio la hora, limpia y certera. La quietud en la cabaña de la señorita Marple era opresiva, de esa que hace que incluso el reloj dude antes de sonar. Permaneció junto a la puerta un momento más, con la mano en el cerrojo, escuchando el tenue zumbido de la tarde. Cuando por fin se acercó a la ventana, solo encontró el reflejo de su propia lámpara, devolviéndole la mirada. Una anciana enmarcada por cortinas de encaje, rodeada del pulcro orden de alguien que entendía demasiado bien el caos. Apagó una lámpara, dejando la otra baja. Era una pequeña precaución, pero la oscuridad solía ser la mejor oyente. El viento había levantado ramas que rozaban la cerca como susurros que intentaban formar palabras. La señorita Marple estaba sentada, con las agujas de tejer en la mano, pero inmóvil, sus pensamientos trabajando más rápido que sus manos. Quienquiera que vigilara su casa esa noche tenía coraje o culpa. Ambas eran cualidades peligrosas en un pueblo tranquilo. Un golpe rompió el silencio,
cortés pero insistente. Abrió la puerta un poco y vio a Margaret Hewitt en el escalón, pálida bajo el chal. No debería haber venido, dijo la chica enseguida, pero no podía dormir. La señorita Marple abrió la puerta por completo. Es perfectamente sensato. Nunca conviene forcejear con la conciencia a ciegas. Margaret entró, mirando a su alrededor como si los mismos muebles pudieran oírla. Han estado diciendo cosas terribles, señorita Marple, sobre mí, sobre el hombre que vio. La gente siempre habla, querida. Les ahorra el esfuerzo de pensar. No es cierto, dijo la chica con seriedad. Él no era lo que creían. Vino porque la señora Hewitt se lo pidió. El tono de la señorita Marple era amable. ¿Para traer el mensaje del abogado? Margaret titubeó. No exactamente. Había papeles que mi esposo dejó sin ordenar. Estaba preocupada por el fondo conmemorativo. Pensó que había habido errores. Los errores suelen ser más reveladores que los actos deliberados, murmuró la señorita Marple. Continúe. Me dijo que quería hablar con el vicario esa noche, pero a Margaret le quebró la voz. Luego murió, y los papeles desaparecieron. Pensé que el señor Lane se los había llevado para guardarlos. ¿El señor Lane es el hombre que vi? La chica asintió. Es oficinista en Londres. Trabajé con mi marido una vez. Es bueno, la verdad, solo que la gente no lo entiende. La señorita Marple sonrió levemente. Pocos hombres buenos son bien comprendidos. Una ráfaga sacudió la ventana y Margaret se sobresaltó. Hay alguien ahí fuera. Es posible, dijo la señorita Marple, levantándose. Pero puede que solo sean nervios. Sentarse aquí, tomar el té, ayuda. Mientras se ocupaba de la tetera, su mente repasaba el patrón emergente. Papeles, secretos, un fondo. El dinero era una forma de tentación muy respetable, capaz de camuflarse en la devoción. Cuando regresó con la bandeja, Margaret estaba de nuevo en la ventana, con la cortina medio corrida. Dijo que las devolvería por correo, susurró. Ojalá llegaran. La señorita Marple dejó el té en silencio. Si lo hacen, querida, me gustaría verlos. Los ojos viejos tienen una ventaja. Ven lo que los jóvenes creen invisible. Margaret asintió, demasiado cansada para discutir. Bebió mecánicamente, dio las gracias a la señorita Marple con mano temblorosa y partió poco antes de las 10, prometiendo avisar si llegaba el paquete. Tras marcharse, la señorita Marple permaneció despierta. A las 10:30 volvió a oír el leve crujido de pasos por el callejón, una pausa cerca de su portón, y luego pasos que se alejaban. Esta vez no llamaron. Quienquiera que fuese había cambiado de opinión, o había venido simplemente para asegurarse de que aún respiraba. La mañana llegó apagada, como si el cielo mismo desaprobara la especulación. La señorita Marple se dirigió a la oficina de correos, con el chal bien ceñido, saludando amablemente con la cabeza a la señora Price Ridley, quien ya estaba enfrascada en su ritual matutino favorito, reconstruir los rumores de la noche para convertirlos en lecciones morales. Dentro, la señorita Harnell parecía inusualmente nerviosa. «Hemos tenido un asunto extraño, señorita Marple. El cartero encontró un paquete en el buzón de Stelo, sin dirección, solo el sello parroquial impreso en la cera. Hemos llamado al coronel Melchett». La señorita Marple arqueó levemente las cejas. «¿Y el contenido? Ni se me ocurriría abrirlo. Reglamento». La señorita Marple sonrió. «Por supuesto. Aunque nunca se ha sabido que las normas frenen la curiosidad, en menos de una hora llegó el propio coronel, enérgico y bronceado. Ah, la señorita Marple sabía que estaría aquí. Parece que la providencia le mantiene un paso por delante del escándalo», bajó la voz. «Hemos abierto el asunto. Un fajo de papeles, todo sobre ese fondo conmemorativo. Firmas, retiros, una carta de la señora Hewitt acusando a alguien de, irregularidades. ¿Cómo? Es difícil decirlo todavía. Las cifras no cuadran. Hay nombres tachados. Podría ser un error contable o algo peor. O algo humano», dijo la señorita Marple suavemente. Melchett gruñó. «¿Sospechas de alguien?» «Observo a todos, coronel. Sospechar es bastante vulgar, ¿no le parece?» Se rió, algo incómodo, y se fue con el paquete. La señorita Marple lo observó por la ventana mientras hablaba con el agente. El aire de confianza que rodeaba a la burocracia siempre le recordaba a pompas de jabón brillantes, delicadas y condenadas a desvanecerse al contacto con la realidad. Esa tarde, la noticia corrió como la pólvora. El vicario había citado a Much Benham para declarar. La señora Bantry declaró que el escándalo del fondo era una señal del declive moral del clero, mientras que la esposa del vicario se confinó de nuevo en cama, con las cortinas bien cerradas. La señorita Marple,
Caminando a casa desde el jardín, se detuvo junto a la puerta del cementerio, donde aún trepaban las rosas. Un pétalo, arrancado por el viento de la noche anterior, yacía sobre la hierba como una gota de sangre marchita. Se agachó para recogerlo, y su mirada se posó en un nuevo par de huellas en la tierra blanda, anchas, frescas, que no conducían al sendero, sino a la puerta de la sacristía. Lo siguió unos pasos, deteniéndose al ver la puerta entreabierta. Dentro, las motas de polvo se movían en una luz oblicua. Sobre la mesa había un cabo de vela recién encendido, y junto a él un pequeño crucifijo de plata, doblado por el brazo como lo había estado la horquilla. La expresión de la señorita Marple permaneció inalterada, pero se quedó sin aliento. Alguien les había devuelto lo que habían robado, o lo que deseaban que pareciera devuelto. Tocó el crucifijo suavemente, sintiendo la torsión del metal. No se había caído, sino que lo habían agarrado con fuerza, como si lo hubieran arrancado tras una lucha o una mano que se negaba a ceder. Al salir de nuevo a la luz del día, cerró la sacristía tras ella y le entregó la llave al sacristán, quien se acercó resoplando con presunción. ¿La encontró abierta de nuevo, señorita?, preguntó. Le sigo diciendo al vicario que esas bisagras necesitan un arreglo. Sí, dijo ella, cerrando la mano sobre la llave antes de dársela. Las cosas que se abren con demasiada facilidad suelen ser las más difíciles de asegurar. Caminó lentamente, con la huella del crucifijo apenas marcada en su guante. Un petirrojo trinó en lo alto, brillante y despreocupado. La vida, reflexiona la señorita Marple, tenía una extraordinaria capacidad para cantar por encima del engaño. Al girar hacia su callejón vio una figura esperando junto al seto, el mismo hombre de abrigo oscuro y sombrero calado. Al verla, levantó una mano en un saludo vacilante y se giró rápidamente hacia el camino de la estación. Sus ojos lo siguieron hasta que la niebla envolvió su silueta. Solo entonces se dio cuenta de que había dejado caer algo cerca del seto, un cuadrado de papel doblado, medio enterrado en la humedad. Se agachó y lo abrió. Dentro, una sola línea estaba garabateada a toda prisa. Ella no estaba destinada a morir. Las palabras se desdibujaron bajo una gota de lluvia y se disolvieron en hilos grises antes de que pudiera volver a leerlas. Dentro, y sin embargo ligeramente hueco, como si resonara desde un corazón vacío. La lluvia arrecia, y cada gota disolvía lo poco que quedaba de la confesión garabateada. La señorita Marple sostuvo el trozo húmedo entre los dedos enguantados, sintiendo cómo se ablandaba la pulpa, hasta que solo quedó una leve huella de tinta. Un fantasma de remordimiento sin identidad. Aún así, lo dobló con cuidado, pues incluso un fantasma podía hablar si se escuchaba en el silencio adecuado. El sendero a su cabaña relucía con el agua, y ella lo recorrió lentamente, con el paraguas inclinado como un escudo. El pueblo se extendía sombrío bajo la llovizna. Las cortinas se movían, las chimeneas suspiraban, y el decoro seguía respirando, aunque con inquietud. Al llegar a la puerta, vio una figura esperando al superintendente Slack, con su grueso abrigo cubierto de gotas de lluvia. «Buenas noches, señorita Marple», dijo, intentando animarla. «¿Podría hablar un momento con usted? Hay un lío con esos papeles». El coronel pensó que podría aclararme las cosas. Ella lo hizo pasar, señalando hacia la chimenea. «Sécate. El tiempo parece decidido a borrar la verdad antes de que la hayamos leído». Soltó una breve carcajada, sentándose con cuidado en el borde de su sillón. Ahora resulta que las cuentas del fondo fueron manipuladas. Retiros firmados de puño y letra por la señora Hewitt, pero las fechas no coinciden, y el vicario jura que no sabía nada. «Qué admirable de su parte», murmuró la señorita Marple sirviendo el té. «Los clérigos son muy hábiles para no saber nada, sobre todo cuando deberían saber un poco más». Slack se rió entre dientes a su pesar. «¿Crees que está involucrado?» «Creo que mixto es la palabra adecuada, superintendente. La gente rara vez actúa sola cuando la conciencia y el dinero están en conflicto». Se frotó la barbilla. «Tendremos que interrogar a ese tipo de Londres, el llamado Lane». Parece que intentaba aclarar las cosas discretamente. Afirma que encontró a la señora Hewitt agitada y que ella mencionó una confesión. «Qué dramático», dijo la señorita Marple en voz baja. «¿Y dónde está ese señor Lane ahora?» «Se fue. Desapareció de nuevo. Dejó su alojamiento sin pagar. Si es honesto, es un tonto si no está bien. Pronto veremos». «¿Cuál?» La señorita Marple le ofreció una galleta, que aceptó distraídamente. «Me perdonará», dijo, «si le digo que los hombres que desaparecen rara vez lo hacen por razones de comodidad. Pero dígame, ¿cómo le va a la esposa del vicario?» Slack pareció sorprendido.
La señora Calthrop, pálida y conmocionada. El médico dice que está nerviosa. ¿Crees que es relevante? Todo lo que tiembla es relevante, superintendente, dijo la señorita Marple, sobre todo cuando tiembla demasiado pronto. Tras su partida, ella se sentó a observar el destello de la luz de la lámpara sobre el cristal manchado por la lluvia. Empezaba a ver la forma de las cosas, aunque aún no su color. El pueblo, a su manera ordenada, había empezado a organizar su culpa como un ramo, cada persona ofreciendo su propia flor de sospecha. Era, reflexiona, muy inglés disfrazar la decadencia con perfume. A la mañana siguiente, el cielo se despejó y se reanudaron las conversaciones. La encargada de correos confesó a quien quisiera escucharla que la señora Calthrop se había acostado por completo y que el propio vicario había sido visto caminando solo antes del amanecer, rumbo al cementerio. La señorita Marple, al oír esto, decidió que la soledad se disfrutaba mejor a distancia. Salió justo después del desayuno, con la cesta en el brazo, recorriendo el largo sendero a través del verde. La iglesia permanecía en silencio, su aguja cortando el cielo brillante como un reproche. Cerca de la puerta de la sacristía se detuvo. La cerradura aún mostraba rastros de aceite reciente. Alguien había querido entrar tranquilamente de nuevo, pero esta vez habían sido cuidadosos. Dentro, el polvo yacía intacto, excepto cerca de la mesa donde había encontrado el crucifijo. Ahora el cabo de vela había desaparecido, reemplazado por un paño doblado. Lo levantó y debajo había una esquina rota de papel contable, con el sello parroquial apenas visible, y sobre ella una mancha de cera seca con la forma de una huella dactilar. «Interesante», murmuró en voz alta. Una voz a sus espaldas respondió, sobresaltada. «Señorita Marple, no esperaba». Era el vicario, con el sombrero en la mano, el rostro pálido y demacrado. «Vine a rezar», balbuceó, como si la explicación fuera una disculpa. «Claro», dijo con suavidad. «La oración mejora mucho con la soledad. Y con la oportunidad», parpadeó. «¿Oportunidad?» «Pensar sin interrupciones», añadió la señorita Marple, guardando el periódico bajo la tela. «¿Te reconforta esto?» «Sí», dijo, aunque no muy convencido. «Se ha hablado mucho, ¿sabe? Mi esposa se lo toma muy en serio. La conversación siempre ha sido la moneda de cambio de la moralidad», dijo la señorita Marple, aunque rara vez la medida de la misma. Dudó un momento y luego suspiró profundamente. «La señora Hewitt vino a verme esa noche, antes de completas. Dijo que había descubierto un error en los registros del fondo. Estaba angustiada, pensando que había habido una malversación. Le dije que trajera pruebas, pero insistió en que era mejor que no las viera hasta que hubiera escrito su informe. Luego falleció. ¿Y desde entonces? He intentado encontrar esos papeles. No para mí, ¿entiendes? Sino para la parroquia». «Claro», dijo la señorita Marple con suavidad. «Hay que guardar las apariencias». Sus hombros se tensaron. «Piensa mal de mí, señorita Marple». «De ningún modo, reverendo». Simplemente observó que la virtud y la vanidad son malas compañeras. Inclinó la cabeza, murmuró algo sobre las escrituras y salió por la puerta lateral. El tenue aroma a humo de vela lo seguía, extrañamente intenso en el aire limpio. La señorita Marple se quedó unos instantes más, mirando hacia el nicho con cortinas que conducía al armario de la sacristía. Una pequeña hendidura en el polvo le llamó la atención, ovalada, quizá del tacón de una bota. Cerca, un hilo plateado brillaba tenuemente, donde la luz del sol daba en el suelo. Se agachó para recogerlo, reconociendo el brillo metálico del lino bordado de la iglesia, o quizá el borde de un pañuelo de señora. Al salir, se encontró con la señora Bantry a mitad del sendero, eufórica por la nueva información. «Querida, ¿te has enterado? Anoche volví a ver a ese hombre de London Lane en la posada. Dicen que intentó subir al tren de la mañana, pero el mismísimo coronel lo detuvo». «Qué eficiente», murmuró la señorita Marple. «La ley tiene un instinto para la oportunidad. Lo traen aquí para interrogarlo. Insiste en que solo regresó para entregar unas cartas, quizás. ¿Y te lo puedes creer?», pidió. «¿Tú?». Los ojos de la señorita Marple se abrieron lo justo para ser cortés. «¿Para mí? ¡Qué halagador!». Al mediodía, el coche del coronel estaba frente a su portón, con el motor marcando el ritmo como un reloj impaciente. Dentro estaba sentado el señor Lanetal, ansioso, con el cabello oscuro como la lluvia y un rostro que parecía estar siempre al borde de la confesión. El coronel, tan enérgico como siempre, los presentó. «Señorita Marple, el caballero afirma que usted podría ayudarlo a aclarar este disparate. Dice que lo han culpado injustamente». «Estoy segura», dijo la señorita Marple sentándose frente a él,
La justicia, como la fe, es más frágil bajo presión. Lane levantó la vista bruscamente. No creerás que la maté, ¿verdad? Creo que poca gente se propone matar, respondió ella. Solo quieren acabar con una molestia. Él se estremeció. Quería delatar a alguien. Dijo que la esposa del vicario había firmado cheques a su nombre. Le dije que fuera a la policía. Se rió y dijo que el escándalo era peor que el pecado en St. Mary Mead. La dejé allí, viva. El coronel Melchett se aclaró la garganta. Verificaremos todo eso, por supuesto. La mirada de la señorita Marple permaneció fija en Lane, y aún así regresaste. ¿Por qué? Dudó. Luego sacó algo de su bolsillo, una carta doblada y sellada con lacre descolorido. «¿Por qué no pude enviar esto? Es de ella, de la señora Hewitt, dirigida a usted». Lo depositó con cuidado en su mano enguantada. El sello tenía la misma impresión de la cruz doblada que había visto en la sacristía. Por un instante, el mundo pareció sumido en la quietud. «Extraño», dijo la señorita Marple en voz baja, mirándolo a la luz. «Las muertes rara vez son deliberadas, pero la señora Hewitt parece haber escrito con intención». Lane tragó saliva con dificultad. Dijo que lo entenderías. La señorita Marple levantó la vista, con expresión indescifrable. Quizás sí. El viento agitó las cortinas, y la cruz doblada de la carta brilló como una señal de otro mundo. Se levantó lentamente, con la mirada pensativa, mientras la campana de la iglesia volvía a sonar una vez, luego 2 veces, como si alguien rindiera cuentas. La carta yacía en la palma de la mano de la señorita Marple como una reliquia, con su sello de lacre descolorido fracturado en una esquina, la inconfundible huella de la cruz doblada. El tic-tac del reloj llenaba la sala de pequeñas y regulares dudas. El coronel Melchett esperaba impaciente, con los brazos cruzados, mientras la mirada del señor Lane permanecía fija en el suelo, como si pudiera ofrecerle la absolución. «Quisiera abrir esto en privado», dijo finalmente la señorita Marple. «Parece que fue por discreción». Melchett dudó, luego asintió. «Muy bien, pero tendré que verlo después. Reglamento, ya sabes». «Estoy segura», respondió con dulzura, guardando la carta en su maletín. «Las normas son tan reconfortantes cuando no sabemos qué sentir». El coronel se aclaró la garganta y se giró hacia la puerta. «Estaremos en la comisaría si nos necesita. El hombre aún no está detenido». Los ojos de Lane se posaron en los de ella. «Juro que solo intenté ayudarla». La voz de la señorita Marple era amable pero fría. «Las buenas intenciones, señor Lane, suelen elegir mala compañía». Cuando los hombres se marcharon, el silencio volvió a instalarse, tenso, expectante. Se sentó junto al fuego, abriendo la carta con un abrecartas cuyo mango brillaba como una fina brizna de sol. El papel del interior era grueso, caro, arrugado por haber sido doblado con demasiada frecuencia. La caligrafía de la señora Hewitt se deslizaba uniformemente por la página, cada bucle cuidadosamente, cada margen exacto. «Mi querida señorita Marple, una vez dijiste que el mal a menudo se esconde tras un himno. No te creí entonces, pero te creo ahora. Si algo me pasara, busca en el fondo no dinero, sino nombres. Estaba destinado a la misericordia, y se convirtió en un altar para el orgullo. Una mano firma por otra, y la mano que firma se cree bendecida. Orad por mí, si aún se permite la oración a los necios. Atentamente, Lydia Hewitt». La señorita Marple permaneció inmóvil, leyendo la última línea 2 veces. La frase era extraña, demasiado mesurada para el miedo, demasiado resignada para la inocencia. Orgullo, nombres y una mano ajena. Una falsificación, tal vez, o peor aún, una conspiración. Afuera se oían pasos en el sendero. Dobló la carta con cuidado y la guardó en el sobre antes de abrir la puerta. La señora Bantry entró sin esperar a que la invitaran, con el sombrero torcido por el viento. «Querida, acabo de llegar de la rectoría. Jamás adivinarás que la hermana de la señora Calthrop ha llegado de Bath para cuidarla. Dicen que la pobre tenía fiebre. Pero, entre nosotras, Jane, se esconde. He visto esa mirada antes. Cada centímetro de ella grita confesión». «De verdad», murmuró la señorita Marple, guiándome hasta el sofá. «¿Y la fiebre llegó antes o después de las averiguaciones del coronel sobre el fondo?» La señora Bantry se quedó sin aliento. «¿Crees que hay una conexión?» «Querida Dolly, en los pueblos no hay casualidades, solo cortesías. La gente disfraza su culpa de buenos modales. Bueno, si me preguntas, el vicario lleva años bajo sospecha. Demasiadas reuniones secretas, demasiadas conversaciones en voz baja sobre mejoras en la parroquia». La señorita Marple sonrió levemente. «¿Quieres decir que lo mejora todo menos la verdad?»
Su amiga rió con inquietud, se disculpó por el almuerzo y se fue. Al cerrarse la puerta, la señorita Marple fue a su escritorio, extendió la carta junto a su labor y volvió a examinar el sello de lacre. La cruz doblada estaba oblicua, como si la mano que la sellaba temblara o dudara. Pensó en el crucifijo que había encontrado en la sacristía, con el brazo torcido de la misma manera, y sintió el leve escalofrío que acompaña a la confirmación. Por la tarde el cielo se oscureció, las nubes se cernían sobre el verde. Llegó un mensajero del coronel Melchett, informando de que la esposa del vicario estaba demasiado enferma para ser interrogada. El propio vicario había ido a Much Benham para ayudar a los auditores. Debería ser ineludible, decía la nota. La señorita Marple, tras haber vivido demasiado tiempo entre las falsedades de la cortesía, reconoció la evasión al instante. Se puso el sombrero, tomó el paraguas y se dirigió a la rectoría. Empezó a llover de nuevo, suave como el aliento. Las puertas de la rectoría estaban abiertas, con todas las cortinas corridas, salvo una ventana del piso superior donde la luz de la lámpara temblaba levemente. En la puerta la recibió una mujer de aspecto severo vestida de luto gris. «Soy la señorita Edith Calthrop», anunció antes de que le preguntaran. «Mi hermana no puede recibir visitas». «Qué lástima», dijo la señorita Marple con suavidad. «Es tan importante que el espíritu se desahogue cuando está afligido. Ella necesita descanso, no interferencias». «Estoy totalmente de acuerdo», dijo la señorita Marple quitándose los guantes. «Pero el descanso rara vez sigue al encubrimiento». La mujer se puso rígida. «Hablas con acertijos, hablo en patrones. La diferencia radica solo en la experiencia». Tras una pausa demasiado frágil para durar, la señorita Calthrop cedió. «Muy bien, 5 minutos. Pero no debía inquietarse». La habitación de la enferma olía a lavanda y tenía miedo. La señora Calthrop yacía sobre las almohadas, con la piel húmeda y los ojos abiertos por el cansancio. En la mesa, junto a ella, había un vaso de caldo intacto, y junto a él, una pequeña cruz de plata doblada por el brazo. El corazón de la señorita Marple latía con un dolor silencioso e inevitable. «Has venido a acusarme», susurró la mujer. «Para nada. Vine a escuchar. No hay nada que contar». «Siempre hay algo», dijo la señorita Marple con dulzura. «La señora Hewitt me escribió antes de morir. Mencionó manos que firmaban para otros. Un escalofrío recorrió a la enferma. Solo hice lo que me pidió», dijo débilmente. «Por la parroquia, por la iglesia». «¿El vicario?» Se le saltaron las lágrimas. Dijo que solo era un préstamo que el fondo devolvería una vez saldadas las cuentas. Lidia se enteró. Amenazó con hablar. ¿Y tratamos de impedírselo? La señora Calthrop giró la cara hacia la pared. Le rogué que no lo hiciera. Dijo que la confesión era mejor que el consuelo. Le dije que no entendía lo que podía hacer el escándalo. Me dejó en la sacristía. Pensé que se calmaría. Nunca quise que ella muriera», terminó la señorita Marple suavemente. «Debió tropezar», se golpeó la cabeza. «La encontré demasiado tarde. Intenté arreglarlo, pero él dijo que nos arruinaría a ambos». La señorita Marple puso una mano sobre el brazo tembloroso. «El mal se esconde tras los himnarios, querida, pero también tiembla tras la obediencia. Ambos tenían demasiado miedo al juicio como para buscar misericordia». Se oyeron pasos en la escalera. La hermana entró bruscamente. «Eso será suficiente». La señorita Marple inclinó la cabeza. En efecto, lo suficiente para restaurar algo de verdad, tal vez. Salió de la habitación, deteniéndose solo para mirar una vez más la cruz de plata sobre la mesa. Su brazo retorcido reflejó la luz, proyectando un reflejo distorsionado en la pared. Un emblema de fe doblegado por el miedo. Afuera, la lluvia había parado. Un carruaje esperaba junto a la puerta. Dentro, el coronel Melchett leía una nota con expresión de sombría satisfacción. Levantó la vista al verla acercarse. «Las noticias corren rápido», dijo. «Acabamos de enterarnos de que han encontrado al vicario en la estación. Intenta irse a Londres». La mirada de la señorita Marple se dirigió a la carta que aún tenía doblada en la mano. «Entonces sospecho que el último sermón de la señora Hewitt finalmente será escuchado». Subió al carruaje junto a él, las ruedas chapoteando en charcos poco profundos. Tras ellos, las cortinas de la rectoría volvieron a cerrarse, impidiendo la entrada tanto de la lluvia como de la redención. Más adelante, el sonido de la campana de la iglesia comenzó a elevarse de nuevo lenta y deliberadamente, contando no la hora, sino el precio. El carruaje traqueteaba por el estrecho callejón hacia la estación y el sonido de la campana se desvanecía tras ellos hasta fundirse con el viento. El coronel Melchett se inclinó hacia adelante,
con las manos enguantadas aferrando su bastón como si se preparara para una curva invisible. La señorita Marple, serena a su lado, miraba por la ventana empañada por la lluvia. Los setos pasaban velozmente como manchas grises y verdes, y el camino olía ligeramente a tierra húmeda y hierro. «Me dijeron que llevaba una maleta pequeña», dijo Melchett. «Dijo que asistías a una conferencia clerical en la ciudad. Una historia probable. Slack lo tiene en la sala de espera hasta que lleguemos». «Pobre hombre», murmuró la señorita Marple. «El mundo nunca perdona a un clérigo por pecar como el resto de nosotros». Melchett resopló secamente. «Si robó fondos de la iglesia, responderá por ello. Su collar no lo salvará». «Rara vez salva a alguien», respondió suavemente, «aunque a menudo retrasa el ajuste de cuentas». El carruaje se sacudió al llegar a la calle adoquinada que conducía a la pequeña estación. Un puñado de aldeanos ya se había reunido, atraídos por ese peculiar apetito por el espectáculo que la tragedia genera en las comunidades respetables. La señora Price Ridley estaba allí, por supuesto, agarrando su paraguas como un arma. El sacristán se detenía cerca de los escalones del andén, fingiendo revisar el horario. Slack salió de la oficina de la estación cuando llegaron, con el sombrero torcido y el bigote húmedo por la lluvia. «Está ahí, señor, silencioso como una rata. Sigue diciendo que tenía la intención de devolverlo todo». «¿Lo hizo?», dijo Melchett con gravedad, abriendo la puerta. El vicario estaba sentado en un banco de madera bajo una lámpara amarilla, con el sombrero y el abrigo a su lado, las manos cruzadas como un penitente esperando confesarse. La luz le marcaba las mejillas. Se levantó al entrar, ofreciendo una sonrisa demasiado serena para ser natural. «Coronel Melchett». «Señorita Marple, supongo que han venido a hacer las preguntas obvias». La voz de Melchett sonó entrecortada. «Puedes ahorrarnos el sermón, Calthrop. Aceptaste el dinero de la parroquia, usaste el nombre de tu esposa para firmarlo, y cuando la señora Hewitt se enteró, amenazó con exponerla, sí», terminó el vicario en voz baja. «Pero juró por Dios que su muerte no fue culpa mía». La señorita Marple lo miró con serena intensidad. Quizás no hiciera nada, pero ¿no sería eso importante? La miró fijamente. «Me crees culpable de su alma, sino de su cuerpo». «Creo que la culpa rara vez está tan claramente dividida», dijo. Melchett le hizo un gesto a Slack. «Revisa su maleta». El agente obedeció, sacando una pulcra maleta negra. Dentro solo había unos alzacuellos, una Biblia y un pequeño bulto envuelto en tela. Cuando Slack lo desarrolló, el crucifijo de plata relucía con el brazo recién remendado y la torcedura cuidadosamente enderezada. La mirada de la señorita Marple se suavizó. «Entonces lo arreglaste». El vicario asintió. Le pareció apropiado. «Todos somos cosas rotas, señorita Marple. Incluso los símbolos merecen restauración», sí dijo con suavidad. «Aunque a veces un objeto reparado solo oculta el lugar del golpe». Se sentó pesadamente, con la voz desafiando. «Quería proteger a mi esposa. Falsificó la firma que yo permití». Lidia descubrió la discrepancia. Estaba furiosa, justificada de esa manera espantosa que solo puede serlo alguien verdaderamente moral. Le rogué que esperara. No lo hizo. Dijo que traería los papeles esa noche. «Y ella vino», dijo la señorita Marple. «Sí, la conocí antes del servicio. Lo había anotado todo, cada cheque, cada fecha. Le dije que lo confesaría yo mismo. No me creyó. Cuando la dejé en la sacristía, estaba llorando. Era la primera vez que la veía llorar». Melchett frunció el ceño. «¿Y luego qué?» Dijo que rezaría antes de entregar los papeles a las autoridades. Regresé a la iglesia después de completas, pero se le quebró la voz. Ella yacía allí, inmóvil. Pensé que tal vez si quitaba los papeles podría proteger a los vivos. Le dije a mi esposa que fue un accidente. Ella quería creerlo. El silencio que siguió pareció casi reverente. La lluvia golpeaba suavemente los cristales. La señorita Marple cruzó las manos enguantadas sobre el regazo, con el rostro sereno pero no insensible. «Ya ves», dijo al fin, «has confesado la decencia en lugar del engaño. Y la decencia, mal dirigida, es mucho más peligrosa». Melchett se aclaró la garganta. «Necesitaremos esos papeles para el expediente». «Están en la Biblia», dijo el vicario con sencillez. «En la epístola a los romanos». Slack los cogió con cuidado y los agrupó en un fajo ordenado, con los bordes ligeramente húmedos y la tinta corrida, pero legible. El vicario observaba con una expresión extrañamente serena. «¿Puedo preguntar?», dijo en voz baja, «si la señora Calthrop lo sabe». «Sabe bastante», respondió la señorita Marple. «Y teme lo que no sabe». Él inclinó la cabeza. «Esa es su cruz».
Su mirada se detuvo en el crucifijo reparado que aún descansaba en la mano de Slack. Las cruces tienen una forma de cambiar de dueño, reverendo. Melchett se puso de pie. Arreglaremos esto en Match, Benham. Ven. Afuera, los aldeanos se apartaron como juncos al viento cuando el vicario salió a la luz. Se movía con la calma de quien ya ha sido juzgado. La señorita Marple lo siguió, con la sombrilla cerrada a su lado, con la mirada fija no en él, sino en los rostros que observaban la avidez de chismes, el alivio de la distancia, el culpable consuelo de no ser la caída. La respetabilidad, pensó, era el último refugio de los cobardes. Cuando el vagón partió, se quedó en el andén. El silbato del tren resonó débilmente en la distancia. Una paloma revolotea hasta el tejado de la estación, dispersando la lluvia de las tejas. El mundo volvía silenciosamente a la normalidad. El señor Lane apareció desde el otro extremo del andén, con los hombros encorvados y el sombrero en la mano. ¿Confesó? En cierto modo, dijo la señorita Marple, las confesiones rara vez son asuntos limpios. Estará arruinado. Las ruinas pueden ser hermosas, respondió. Dejan entrar la luz. Dudó un momento y luego le ofreció un sobre pequeño. Encontré esto entre las cosas de la señora Hewitt antes de que llegara el coronel. Es la carta que quería enviarle al obispo. Quizás le sirva. Cuando se fue, la señorita Marple lo abrió. La letra era tenue, apresurada. Otro fragmento de conciencia escrito demasiado tarde. Los perdoné a ambos, aunque nunca me pidieron perdón. Cada uno venera lo que más teme perder. Para algunos es el dinero, para otros la reputación. Para mí fue bueno. Qué equivocado estaba al pensar que era simple. Lo leyó 2 veces, con las comisuras de los labios tensadas por la tristeza más que por la satisfacción. Luego lo dobló, lo guardó junto a la carta anterior en su bolso y se giró hacia la torre de la iglesia, visible tras la niebla. Las campanas habían cesado por fin, dejando solo el tenue zumbido del mundo que seguía su curso. Mientras caminaba de vuelta por el sendero, notó algo brillante, medio oculto en el borde, un hilo plateado atrapado en una zarza. Lo arrancó y se lo enrolla en el dedo. Quizás de un pañuelo, quizás de la culpa misma. En cualquier caso era un recordatorio de que incluso la tela más fina se deshace con el más mínimo desgarro. Al llegar a su puerta, Margaret Hewitt la esperaba, con los ojos enrojecidos y las manos apretadas sobre un telegrama doblado. «Lo han arrestado», susurró la chica. «El vicario». La señorita Marple asintió suavemente. «La justicia requiere su teatro. Pero mi suegra no hubiera querido esto. Ella solo quería la verdad». «Sí», dijo la señorita Marple abriendo la puerta. «Y la verdad, querida, nunca llega sin una pequeña ruina que le haga espacio». El reloj del interior dio las 5, suave y mesurado. La señorita Marple colocó la carta sobre la repisa de la chimenea y la luz del fuego se reflejó en su cruz sellada. Su mirada se detuvo allí, no con triunfo, sino con esa tristeza silenciosa reservada para quienes comprenden demasiado bien. Afuera, la última lluvia empezó a caer de nuevo, fina, plateada, implacable, como si el cielo mismo estuviera lavando los rastros de un pecado cometido con demasiada cortesía. El tenue susurro de la lluvia suavizaba la respiración de Margaret. Se quedó cerca de la puerta, con el chal aferrado al cuello, como si las paredes familiares de la casa de la señorita Marple se hubieran convertido en terreno incierto. El telegrama temblaba ligeramente en su mano. «Lo llevarán a juicio», dijo en voz baja. «Todo el mundo lo dice, y la señora Calthrop ha sufrido cosas peores. Han cerrado las puertas de la rectoría». La señorita Marple sirvió el té con movimientos suaves y pausados. «El dolor», dijo en voz baja, «a menudo llega disfrazado de silencio. El pueblo lo tratará como un entretenimiento, pero para quienes estén dentro de la casa será como el fin del mundo». Margaret se sentó en el borde de una silla. Su cabello, húmedo por la lluvia, enmarca un rostro demasiado joven para tanta tensión. «¿Creen que lo ayudé?», susurró. «Por el señor Lane. Dicen que repartir los periódicos, pero no fue así. Solo quería la verdad». La señorita Marple le entregó una taza. «Y ahí, querida, es donde siempre empiezan los problemas». Afuera, una carreta pasó traqueteando, con las ruedas hundiéndose en los charcos del camino. El sonido se desvaneció en la suave percusión de la lluvia sobre las hojas. Dentro de ese ritmo tranquilo, la mirada de la señorita Marple no se apartó del rostro de la niña. «Te preocupabas por tu suegra», dijo, «pero también la compadeciste. Es una mezcla peligrosa». Margaret levantó la vista bruscamente. «Lo dices con maldad». «No es mala», corrigió la señorita Marple.
Es simplemente humana. La compasión es la sombra del amor. Nos hace actuar con bondad cuando deberíamos actuar con sinceridad. La niña miraba fijamente su taza. A veces pensaba que era cruel, pero no lo era. Tenía miedo. Creía que la bondad era algo que se podía poseer, como la casa o la plata. Y cuando la gente la amenazaba, luchaba por conservarla. La señorita Marple asintió, entrelazando los dedos sobre el regazo. Todos luchamos por mantener nuestras ilusiones, pero tienden a romperse con bastante estrépito. Hubo una pausa, interrumpida solo por el leve susurro de la tetera. Los ojos de Margaret brillaron. Vi a la señora Calthorpe el día antes de que ocurriera. Vino a nuestra casa. Dijo que la señora Hewitt quería arruinar la reputación de su esposo. Temblaba tanto que se le cayó el pañuelo. Se lo devolví, pero dejó otro sin darse cuenta. Tenía un hilo plateado como el borde de un paño de iglesia. La señorita Marple se detuvo a mitad de la lazada. «Un borde plateado», repitió en voz baja. «Sí, no lo había pensado hasta ahora. Cuando dijeron que estaba enferma después, pensé que quizá la culpa la había hecho desmayarse». La señorita Marple se levantó y se acercó a la repisa de la chimenea, donde aún reposaba la última carta de la señora Hewitt. Tocó ligeramente el sello de lacre y se volvió hacia la muchacha. «¿Podrías traerme ese pañuelo, querida? Creo que aún podría decir algo». Margaret asintió, dejando su taza a un lado. «Te la traigo ahora». Cuando la puerta se cerró tras ella, la señorita Marple permaneció de pie. El fuego proyectaba pequeñas y constantes llamaradas sobre su rostro, delineando la serena inteligencia que la hacía parecer menos una detective que una observadora de almas. Hacía tiempo que había aprendido que el mal en los pueblos no caminaba ni gritaba, susurraba, ordenaba, rezaba, y cuando finalmente confesaba, siempre lo hacía con una caligrafía impecable. Cuando Margaret regresó, la lluvia había parado. Le ofreció un cuadrado de lino doblado. El borde brillaba tenuemente bajo la luz de la lámpara. Hilos de plata se curvaron, formando una pequeña cruz bordada. «Toma», dijo, entregándome. «Ya está limpio. Lo lavé después de que ella murió». La señorita Marple lo giró entre sus manos, notando las puntadas irregulares. Una obra excelente en su momento, pero remendada con prisa. «Muy bonito», dijo en voz baja, «y muy instructivo». Margaret frunció el ceño. «¿Ves algo?» «Solo lo que falta», respondió la señorita Marple. Colocó el pañuelo junto a la carta, alineando la cruz de la esquina con la impresión del sello del sello. Coincidían perfectamente en forma, pero no en estado. El hilo del pañuelo estaba deshilachado, con la parte inferior ligeramente doblada. Una pequeña tristeza satisfecha inundó sus ojos. «Hay arte en el engaño», murmuró, «pero deja huellas en la simetría». Margaret parecía desconcertada, y la señorita Marple sonrió con dulzura. «Has sido muy valiente, querida. La verdad que buscabas ha estado más cerca de lo que imaginabas y ha sido más incómoda, como suele ocurrir con las verdades. No le digas a nadie que me trajiste esto. Solo añadiría más ruido». Antes de que la chica pudiera hacer más preguntas, llamaron a la puerta. 3 golpes secos, serios y fríos. El coronel Melchett entró con el abrigo manchado de barro. «Hemos detenido a la señora Calthorpe», anunció. «El vicario insiste en su inocencia, pero ha confesado haber falsificado las firmas. Slack está convencido de que golpeó a la señora Hewitt durante su discusión». «¿Confesó?», preguntó la señorita Marple en voz baja. ¿Parecía una mujer capaz de ejercer la violencia? Melchett dudó. «Capaz, quizá no. Desesperada, sin duda. Afirma que fue un accidente y que solo pretendía asustarla. Qué conveniente que los accidentes ocurren tan a menudo a tiempo», murmuró la señorita Marple. «Y sin embargo ningún moretón en la cabeza de la viuda, ninguna señal de forcejeo». Él frunció el ceño. «Entonces, ¿cómo explicas su muerte?» «Por algo más pequeño que un golpe», dijo la señorita Marple, con la mirada perdida en la chimenea. «Un paso en falso, un momento de conmoción, la traición de un cuerpo demasiado acostumbrado al decoro. Sospecho que la señora Hewitt murió exactamente como vivió, intentando mantener el control». El coronel suspiró con cansancio. «No estoy hecho para acertijos, señorita Marple. Solo necesito la verdad». Sonrió levemente. «Ah, pero eso es lo que confunde a todos, coronel. ¿Te imaginas que la verdad viene desnuda? Casi nunca lleva guantes y a veces encaje». Se frotó el puente de la nariz, resignado a su enigmática calma. «Mañana tendremos otra declaración suya. Agradecería que estuvieras presente. La gente habla diferente cuando está en la habitación». Cuando se fue, la cabaña volvió al silencio.
El pañuelo relucía junto a la carta como un espejo que reflejaba dos versiones del mismo pecado. Margaret permaneció indecisa. ¿Crees que la mató? La mirada de la señorita Marple se suavizó. No, querida. Pero creo que vio morir algo y lo confundió con compasión. Un escalofrío recorrió a la chica. ¿Qué quieres decir? La señorita Marple no respondió de inmediato. Dobló el pañuelo, alisando la cruz doblada entre los dedos como si intentara devolverle la simetría. Las apariencias, dijo al fin, pueden convertir a los pecadores en santos y a los cómplices en viudas. La dificultad es saber cuál es cuál antes de que sea demasiado tarde. Volvió a colocar la ropa de cama doblada sobre la repisa de la chimenea y extendió la mano para correr las cortinas. El crepúsculo se había vuelto casi negro. El callejón al otro lado de su ventana brillaba tenuemente con la lluvia que se retiraba. A lo lejos, la campana de la iglesia empezó a sonar. Al desvanecerse sus ecos, la señorita Marple permaneció inmóvil un instante, con el rostro entre la sombra y la luz del fuego. El reflejo de la cruz de plata titiló en su mejilla como una breve bendición o advertencia. El fuego crepitaba débilmente, proyectando siluetas inquietas contra las cortinas que la señorita Marple acababa de correr. El último tañido de la campana resonó en el aire vespertino y se apagó, dejando solo el suave tic-tac del reloj, un viejo amigo que marcaba cada aliento de sus pensamientos. Permaneció un largo instante, inmóvil como un retrato, antes de volverse hacia la repisa de la chimenea, donde el pañuelo y la carta esperaban uno junto al otro. Margaret la observaba nerviosa, retorciendo la tela de su falda con los dedos. Dijiste que confundió algo con piedad. ¿A qué te referías? La voz de la señorita Marple, cuando llegó, era más reflexiva que críptica. La gente suele confundir la misericordia con el disimulo, querida. Creen que ocultando algo evitan el dolor ajeno, pero el dolor pospuesto solo es dolor multiplicado. Margaret miró fijamente el fuego. Entonces la señora Calthrop She mintió para proteger a su esposo. Quizás. O quizás dijo la verdad para proteger algo completamente distinto. Su idea de la bondad. Verás, en un pueblo pequeño la bondad es una actuación pública, y el público nunca perdona un tropiezo. Afuera, un leve susurro agitó el seto bajo la lluvia. La señorita Marple levantó la cabeza, escuchando. El ritmo del sonido le resultaba familiar al paso cauteloso de alguien que no quería ser oído. Se dirigió a la puerta y la abrió antes de que Margaret pudiera hablar. El señor Lane estaba en el porche, con el sombrero empapado y la mirada perdida en el callejón que tenía detrás. «Perdóname», se apresuró a decir. «Tenía que venir. Pronto me buscarán». «Te vieron cerca de la rectoría», observó la señorita Marple. «Fue una mala idea. Lo sé. Pero hay algo que debes ver». Metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño sobre marrón. «Me lo enviaron por correo Buenos días, nombre. Solo mis iniciales y el sello parroquial. Dentro estaba esto». Le entregó una fotografía ligeramente manchada de agua. Mostraba el interior de la sacristía, la mesa, la vela y el cuerpo de la señora Hewitt desplomado junto al baúl de las ofrendas. Pero no fue la imagen sombría lo que impresionó a la señorita Marple, sino la composición. En el espejo detrás de la mesa, un reflejo mostraba otra figura, oculta, pero inequívocamente masculina, de pie en la puerta. «¡Cielos!», susurró Margaret. «El vicario». No, dijo la señorita Marple en voz baja. «Fíjese mejor». Sostuvo la fotografía cerca de la lámpara. El reflejo no mostraba el cuello clerical, sino el destello de los botones del uniforme y una silueta en el hombro que parecía la correa de un policía. «Superintendente Slack», murmuró. Margaret jadeó, pero él no pudo. La expresión de la señorita Marple permaneció tranquila, casi compasiva. Podría haber llegado temprano. Llegó demasiado rápido esa noche, si recuerdan. Llovía, pero él estaba seco. El tipo de detalle que la gente descarta como eficiencia. Lane negó con la cabeza. «¿Pero por qué me envías esto?» «Porque alguien deseaba que se descubriera», dijo la señorita Marple. «Quizás como una amenaza, quizás como una garantía. Es peligroso estar demasiado cerca de la verdad en un lugar donde todos la temen». Un golpe los sobresaltó a todos, enérgico y autoritario. Margaret se levantó de un salto. «¡Será el coronel!». La señorita Marple levantó una mano. «No, querida, todavía no». Abrió la puerta de nuevo. Esta vez era el superintendente Slack, con su figura ancha y sombreada por la niebla. Su sonrisa era tensa. «Buenas noches, señorita Marple. Oí que el señor Lane podría llamar. Pensé en ahorrarle la molestia de llamarme». «Qué previsión», dijo amablemente,
haciéndose a un lado. Pase, por favor. Estábamos hablando de fotografías. Sus ojos se posaron en la mesa. ¿Dónde estás ahora? El rostro de Lane palideció. La señorita Marple señaló el sobre. Este llegó a la habitación del señor Lane. Es una imagen bastante curiosa. Quizás quiera explicar antes de que la vea el coronel. Slack apretó la mandíbula. Lo acepto, si no te importa. La señorita Marple no se lo entregó. Debe ser terrible, dijo en voz baja, que confundan la eficiencia con la implicación. Imagino que usted llegó primero a la sacristía, encontró a la señora Hewitt y se dio cuenta de que había muerto antes de poder llamar a un testigo. Un hombre prudente podría optar por presentar el descubrimiento de forma más oficial. La voz de Slack se endureció. Está insinuando, señorita Marple. Observación, superintendente. Verá, tiene toda la razón en temer el juicio del coronel. Es muy estricto con los procedimientos. Se acercó, y la luz del fuego reflejó la lluvia en su abrigo. ¿Crees que arriesgaría mi carrera por una mujer muerta y una cuenta falsa? Creo, dijo con serenidad, que la encontraste ya muerta, y viste una oportunidad. Retiraste los papeles antes de que llegara Melchett, quizá para evitarle la vergüenza a la iglesia, quizá para tener algo de influencia sobre los implicados. Los volviste a colocar más, tarde, anónimamente, cuando la tormenta se volvió peligrosa. El silencio que siguió fue tenso como un alambre. El reloj marcó una vez, 2 veces. Entonces Slack soltó una risa lenta y seca. Tienes imaginación, te lo concedo, pero sin pruebas no tienes nada. La señorita Marple sonrió levemente. La prueba es un instrumento muy rudimentario, ¿no crees? Prefiero las demostraciones. Levantó el pañuelo de la repisa de la chimenea. Este se encontró en casa de la señora Hewitt. Se le cayó a la esposa del vicario. El borde coincide con el bordado del mantel del altar, salvo por una pequeña diferencia. Cuando la señora Calthrop se desmayó, se cortó la mano con el hilo de plata. Le quedó una mancha muy particular que también apareció en los papeles que usted descubrió esta mañana. Verá, superintendente, usted los tocó después de que ella lo hiciera. La composición de Slack flaquea, luego se endureció de nuevo. ¿No tienes ninguna prueba de que yo...? La puerta se abrió de golpe. El coronel Melchett llenó el umbral con expresión seria. Basta, Slack, hemos estado escuchando. El agente de afuera oyó cada palabra. Por un momento, el superintendente no dijo nada. Luego exhaló bruscamente, mitad en desafío, mitad en rendición. Está lista, te lo concedo. Pero nunca quise hacerle daño. Pensé que si los papeles desaparecen, todo terminaría en silencio. Los devolví cuando el vicario entró en pánico. La voz de Melchett era monótona. Harás tu declaración en Much Benham. Cuando los hombres se fueron, el aire en la cabaña se sentía extrañamente tenue. Margaret volvió a sentarse, como si sus rodillas no la sostuvieron. Se acabó, entonces, susurró. La señorita Marple ajustó el fuego con un pequeño atizador de hierro. Casi, pero no del todo. El vicario cargará con su vergüenza, la señora Calthrop con su dolor, y el pueblo continuará con sus oraciones. Aún así, sospecho que nadie se sentará cómodamente en el primer banco durante un tiempo. Margaret esbozó una leve y triste sonrisa. ¿Y la señora Hewitt? Ya tiene paz, dijo la señorita Marple en voz baja. Aunque la paz en St. Mary Mead es temporal. Afuera las nubes se abrían, la luz de la luna caía sobre los setos húmedos. El hilo plateado del pañuelo reflejó el resplandor, brillando tenuemente como la idea del perdón, hermosa de contemplar, imposible de retener. La señorita Marple observó cómo la luz temblaba y se desvanecía. Las apariencias, murmuró, son tan frágiles. Se derrumban bajo el peso de la verdad, pero la gente sigue reconstruyéndose. La tetera volvió a zumbar, regular y hogareña, recuperando la habitación de todo lo que la había perturbado. Se sirvió otra taza de té, con la mirada pensativa, mientras la luz del fuego le teñía el rostro de tonos dorados y sombríos. La mañana regresó a St. Mary Mead con una dulzura engañosa, de esas que huelen a madreselva y absolución. La lluvia había lavado el pueblo. Los charcos, limpios, brillaban como una gracia inmerecida sobre los adoquines. La señorita Marple, sentada junto a la ventana de su salón, observaba el carro del lechero pasar por el prado, donde la señora Price Ridley ya estaba adornando sus rosas con el vigor de quien encuentra en el escándalo un tónico vigorizante. Desde la distancia, todo parecía restaurado, y sin embargo, bajo esa apariencia de normalidad, el temblor persistía. El vicario y su esposa se habían retirado a casa de la hermana de ella en Bath,
La campana de la iglesia sonó desde Much Benham, y las persianas de la rectoría permanecieron firmemente cerradas, como si la decencia misma se hubiera retirado del servicio. El superintendente Slack había dimitido por problemas de salud, un eufemismo muy anglicano para la desgracia, y los aldeanos, aquellos que antes saludan con reverencia a los Calthrop, ahora bajaban la voz al hablar de las oraciones vespertinas. La señorita Marple levantó su taza de té y contempló el vapor que emanaba como si fuera un presagio. Era curioso con qué rapidez la respetabilidad cambiaba de lealtad. A pesar de todas sus protestas de seguridad moral, sus vecinos ya habían empezado a hablar de la señora Hewitt como la pobre Lidia, la mártir de la parroquia. La muerte, reflexiona, era el único crimen que confería virtud instantánea. Dejó la taza y abrió el pequeño cajón de su escritorio. Dentro estaban las 2 cartas de la señora Hewitt, la primera dirigida a ella y la segunda al obispo, dobladas con la precisión de una mujer que creía que el orden podía protegerla del destino. Junto a ellas estaba el pañuelo con ribete de plata, limpio y planchado. Ahora parecía inofensivo, como todas las cosas peligrosas una vez bien lavadas. Llamaron suavemente a la puerta. Margaret Hewitt entró silenciosamente. La luz de la mañana suavizaba la palidez de su rostro. Su vestido negro era sencillo, pero estaba bien cuidado. Había envejecido un poco la última semana, aunque de alguna manera eso humaniza su belleza. Quería agradecerte, dijo, parada insegura cerca de la puerta. Por todo. La señorita Marple sonrió. Tengo muy poco que agradecer, querida. La verdad iba a salir a la luz tarde o temprano. La única pregunta era cuánta gente se derrumbaría antes. Margaret dudó, luego cruzó la habitación. Han exonerado al señor Lane. El coronel Melchett dice que no hay cargos por haber regresado a Londres. Me alegro, dijo la señorita Marple. Él nunca formó parte de esta historia. Solo es el tipo de hombre que se mete en las tragedias ajenas porque cree que está ayudando. La chica asintió. Él dijo que no soportaba la idea de que la señora Hewitt muriera por algo tan insignificante. Ah, murmuró la señorita Marple, pero la mezquindad es el sustituto inglés de la pasión. Nuestros pecados rara vez son grandes, querida, solo ordenados. Margaret se miró las manos. No puedo dejar de pensar en ella. Una vez dijiste que murió intentando mantener el control. ¿A qué te referías? La mirada de la señorita Marple se posó en la ventana, donde la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje. La señora Hewitt había construido su virtud como una fortaleza, y dentro de ella gobernaba por el miedo al fracaso, a la exposición, a ser común y corriente. Cuando descubrió lo que habían hecho el vicario y su esposa, no fue el fraude lo que la horrorizó, sino desorden de ello. Tenía la intención de confrontarlos públicamente, de forzar una confesión, de hacer visible su rectitud. Pero la rectitud, querida, es una compañera peligrosa. Te lleva a gestos dramáticos. Margaret frunció el ceño. ¿Crees que lo es? La señorita Marple asintió suavemente. Sí. Cuando se arrodilló para rezar, se aferró a su cruz de plata con tanta fuerza que se rompió. Quizás la quería como símbolo, o quizás su corazón simplemente se rindió bajo el peso de su propia virtud. Nunca lo sabremos. Pero creo que fue una conmoción, no por el pecado, sino por autorreconocimiento que la mató. Por un momento, la joven no dijo nada. Luego susurró, no la asesinaron en absoluto. No respondió la señorita Marple en voz baja. No por mano ajena. Pero hay muchas maneras de matar además de golpear. Una palabra dura, una verdad oculta, un juicio moral, todo eso puede funcionar perfectamente. Los ojos de Margaret brillaron. ¿Y la señora Calthrop? Creo que ella sufrirá más, dijo la señorita Marple. No por el castigo, sino por el perdón. Es mucho más cruel. Mintió para proteger a su marido, y al hacerlo, lo atrapó en su propia culpa. Sin embargo, creía que estaba preservando su matrimonio, su reputación, su ministerio. La gente buena suele ser la que más daño causa porque no se cree capaz de hacerlo. El reloj dio las 11, con una nota serena y absoluta. La señorita Marple se levantó y se acercó a la repisa de la chimenea, arreglando un jarrón de crisantemos tardíos. El tiempo, dijo,
tiene la buena educación de continuar incluso cuando deseamos que no lo haga. Margaret sonrió levemente entre lágrimas. No creo que me quede en el pueblo. Aquí no me queda nada. Entonces te marcharás con mi bendición, dijo la señorita Marple con cariño. Pero recuerda que donde quiera que vayas, habrá otras en Merry Mead esperándote. Los nombres cambian, pero el patrón perdura. Las apariencias siempre serán veneradas y la verdad siempre se sentará tranquilamente en el banco de atrás. Compartieron un momento de silencio antes de que Margaret estrechara la mano en señal de gratitud y se marchara. Al cerrarse la puerta, la casa pareció exhalar. La señorita Marple regresó a su silla, con su labor de punto en el regazo, y las agujas brillaban tenuemente como los pensamientos que nunca expresó. Afuera, el sonido de la vida se reanudó. El timbre de una bicicleta, el parloteo de los escolares, el lejano balido de un cordero que se había acercado demasiado a la carretera. El pueblo recuperaba su ritmo, cada nota perfectamente colocada, como si la moralidad misma pudiera restablecerse mediante la rutina. Sin embargo, la sombra del campanario de la iglesia se extendía sobre el verde, más larga que antes, como si el tiempo mismo recordara lo que la gente había decidido olvidar. Poco después, llegó el coronel Melchett. Se quitó el sombrero torpemente al entrar, como si la presencia de la calma de la señorita Marple exigiera ceremonia. «Todo bien atado», dijo. Slack dimitió. Los Calthrop se fueron. El comité parroquial votó por disolver por completo el fondo conmemorativo. Lástima que empezara como una buena idea. Las buenas ideas, respondió la señorita Marple, son a menudo las primeras víctimas de las buenas intenciones. Soltó una risita. Supongo que no te queda mucho por desentrañar. Ella sonrió. Oh, nunca he desenredado nada, coronel. Solo me fijo en los hilos que otros prefieren no ver. Se marchó poco después, tocándose el sombrero en un gesto entre admiración y desconcierto. Cuando el ruido de su coche se desvaneció, el silencio regresó, una quietud sincera esta vez, sin el peso del secretismo. La señorita Marple volvió a su trabajo. El patrón había cambiado. Ahora estaba creando un borde, delicado y con bucles, un marco para contenerlo ya hecho. Le complació que el diseño fuera imperfecto, una hilera de puntadas desiguales que se negaban a amoldarse. Decidió dejarlas exactamente como estaban. La imperfección, después de todo, era el testimonio más auténtico de la humanidad. Mientras la luz de la tarde se tornaba dorada, se levantó y abrió la ventana. El aroma a tierra mojada entraba, mezclado con el incienso lejano de la iglesia, ahora reabierta. Habían enviado a un nuevo párroco para ocupar el púlpito. Su sermón, le dijeron, fue muy sincero y completamente olvidable. Desde el otro lado del césped se oía la voz de la señora Bantry clara y serena. Por fin había vuelto a la normalidad, gracias a Dios. La señorita Marple sonrió para sí misma. Sí, murmuró, de vuelta a la normalidad. Hasta la próxima. Se apartó de la ventana, dejando caer la cortina. La luz se desvaneció suavemente, dejando solo el resplandor del fuego y el suave sonido de sus agujas trabajando, un ritmo constante como una oración, que apaciguaba el desorden del día. Afuera, la campana de la iglesia tañó el Ángelus, serena y mesurada. Sus ecos se fundieron con la oscuridad. Entre esas notas que se desvanecen, la señorita Marple creyó oír aún un leve rastro de completas, el servicio que había comenzado su amén final, arrastrado por el viento.